¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, recuerden que Sabiduría para la Vida es un espacio para los que buscamos respuesta, guía y dirección de Dios a través de su palabra, la Biblia. Hoy quiero hablarles acerca de ese libro tan famoso, que es el bestseller de todos los tiempos, el libro más vendido, el que está traducido en miles de idiomas, y ese libro es la Biblia. Biblia, que en realidad quiere decir libros, es una colección de libros, y muchas personas pueden llegar a creer, bueno, si la Biblia son varios libros, es porque se trata de varios personajes, de varias historias distintas que no están conectadas entre sí. Pero quiero decirles este día que la Biblia es un libro verdaderamente sobrenatural. Bueno, nosotros los que estudiamos la Biblia, los pastores, y también hay teólogos y hay personas que se dedican a estudiar la Biblia, sabemos que la Biblia, a pesar que fue escrita por hombres, creemos que está inspirada por Dios, porque tiene algunas características verdaderamente asombrosas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que la Biblia se escribió a lo largo de unos 1600 años, más o menos. Fue escrita por más de 40 hombres diferentes, de diferentes épocas, de diferentes trasfondos culturales, sociales. No se conocían entre sí la mayoría, pero al final tiene una congruencia y una coherencia asombrosa, no se contradice. Otro dato asombroso acerca de la Biblia es que contiene más de 2500 profecías, es decir, predicciones que se hicieron antes que las cosas sucedieran, pero de esas 2500, unas 2000 ya se cumplieron. Esto es totalmente improbable, humanamente hablando, no puede ser, bueno, de por sí es difícil poder predecir una cosa y que de verdad suceda. Uno tiene una probabilidad del 50-50 aproximadamente, pero no digamos si se trata de 2500 cosas seguidas que se predicen y más de 2000 ya sucedieron. Las 500 que no han sucedido todavía están pendientes por suceder, de manera que creemos los que estudiamos la Biblia que es un libro verdaderamente sobrenatural. Podríamos describir ese libro como palabra de Dios. Algo que yo quiero hablarles acerca de la Biblia este día es de qué se trata la Biblia, de quién habla la Biblia principalmente. Y si queremos entenderla bien y que sea de bendición para nosotros, debemos saber que toda la Biblia de principio a fin trata de un solo personaje principal, y ese personaje es Jesús. Pero ¿cómo?, me preguntarán algunos, si Jesús aparece hasta el Nuevo Testamento, es decir, después del último libro del Antiguo, que es Malaquías, empieza el Nuevo Testamento con Mateo, y ahí se da la revelación de Cristo. Claro, pero debemos entender toda la Biblia para poder contemplar su unidad y poder interpretarla adecuadamente. Debemos de entender que desde el Antiguo Testamento Cristo estaba siendo anunciado. Y así es, en el Antiguo Testamento Cristo es anunciado. En los Evangelios Cristo es revelado, en el libro de los Hechos Él es predicado, en las epístolas Él es explicado, y en el Apocalipsis Cristo es esperado por segunda vez. De manera que toda la Biblia se trata de Jesús. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron a ese Cristo, a ese Mesías que vendría. Luego también tenemos las fiestas solemnes, por ejemplo, del pueblo de Israel. La Pascua nos habla de ese Cordero que derramaría su sangre y que su sangre nos libraría de la muerte. El reposo nos habla que un día los humanos que creyéramos en Él reposaríamos de nuestras obras y recibiríamos salvación y descanso a nuestra alma por la obra de Cristo. Y así podemos ver también el sistema de sacrificios. Nos hablaban de ese Cordero que iba a tomar nuestro lugar muriendo por nosotros. Podemos ver una cantidad de apariciones, por ejemplo, teofanías o apariciones del ángel de Jehová, que entendemos a la luz del Nuevo Testamento que se trata de Jesús. Pero bueno, para no hacer muy largo este video, ¿es cierto esto, que toda la Biblia se trata de Jesús, o es idea solamente de algunos pastores? Veamos qué dice la misma Biblia. Por ejemplo, si vemos en Juan 5, podemos ir a los versículos finales de ese capítulo. Juan 5, en el 39, Jesús le dice a algunos judíos: escudriñad las Escrituras,
versículo 39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire qué interesante notar que a estas alturas, cuando se estaba escribiendo estas palabras, cuando se estaban diciendo estas palabras, las escrituras consistían solamente en el Antiguo Testamento. Y Jesús les dice, estudienlas bien, porque ellas hablan de mí, lo dice el mismo Jesús. Podemos ver, por ejemplo, el 45, versículo 45, siempre de Juan 5. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, dice Jesús, porque de mí escribió él. Y ciertamente en Deuteronomio Moisés había dicho, de vuestros hermanos el Señor os levantará profeta, y el que no oiga a aquel profeta será desarraigado, decía Moisés. Estaba refiriéndose a Jesús muchísimo tiempo antes. Bueno, hay otros versículos que también hablan de esto. Por ejemplo, podemos buscar Lucas 4. Hubo un momento que el Señor Jesús estuvo en el templo y dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Estoy leyendo el versículo 16. Se levantó a leer. Jesús entra a la sinagoga, se levanta a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, se lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús claramente dijo, él no disimuló, le dijo a todos, el Antiguo Testamento, el profeta Isaías está hablando de mí. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy el que el Señor ha enviado para dar libertad a los cautivos. Qué precioso es notar esto, no nos lo tenemos que perder. Y por ejemplo, cuando ya el Señor había resucitado y se le aparece a los discípulos en el capítulo 24 de Lucas 24, 26, les dice, bueno, el 25 los regaña por incrédulos, ¿verdad? Y les dice, oh insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Miren el 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor Jesús claramente creía que Moisés, los profetas, los salmos, todo hablaba de él. Y bueno, podemos ver los versículos, un par de versículos más adelante. Vaya, fíjense ustedes, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, o sea, antes de morir, ¿verdad? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Queridos amigos, no hay ninguna duda, el mismo Señor Jesús afirmaba que todas las escrituras se tratan de él. Y si queremos entender adecuadamente la Biblia, tenemos que pensar que todo el tiempo la Biblia nos está apuntando hacia Cristo. Cuando leemos alguna historia y vemos alguna cualidad buena en algún hombre de la Biblia, en un Abraham, en un David, en un Jonás, si algo bueno vemos en ello, debemos saber que en realidad están apuntando a una persona mayor que ellos, que vendría. Y hoy usted y yo ya sabemos quién es esa persona, que es Jesucristo. Él vino a este mundo por amor a usted y a mí. Él murió en esa cruz para pagar por nuestros pecados. Él vivió una vida perfecta, nunca pecó. Él cumplió la ley por nosotros y luego murió por nosotros y resucitó al tercer día para comprobar que Él es Dios. Venció al pecado, venció a la muerte y hoy está vivo y le ofrece salvación a todo el que pone su fe en Él. Yo le invito que si usted está viendo este video y nunca ha puesto su fe en el Señor Jesús,
No es casualidad que usted lo esté viendo. Ponga su fe en Él hoy. Crea en Él. Recíbalo como su Señor y Salvador. Su vida está a punto de dar un giro precioso. Si quieres conocer un poco más acerca de esto que acabamos de aprender, que Jesús es el centro de la Escritura, te invito los miércoles a las 6 de la tarde al Centro Familiar de Adoración. Estamos ubicados en el Boulevard Constitución, San Salvador, El Salvador, contiguo al Colegio Cefas. Únete este miércoles 16 de agosto, comenzamos, no te has perdido de nada. Si vives fuera de San Salvador o fuera de El Salvador, puedes llevar este estudio de manera virtual, uniéndote al grupo de Facebook Campus Virtual Gracia Soberana, Panorama del Antiguo Testamento. Así se llama el grupo, Campus Virtual Gracia Soberana, Panorama del Antiguo Testamento. Te esperamos, es totalmente gratis y hay mucho más de Dios para ti a través de su palabra. Muchas gracias por haber visto este video. Por favor, suscríbanse a este canal, denle thumbs up, compártalo con sus amigos, sus familiares, y si le fue de bendición, nos vemos la próxima semana para recibir de parte de Dios más sabiduría para la vida. Bendiciones.